Hola, en este vídeo vamos a hacer un repaso de algo tan importante para el uso de la lengua escrita como es el uso de las tildes, también llamados habitualmente acentos. Para empezar es necesario que distingamos dos conceptos, esos dos términos que yo acabo de utilizar. El acento es la mayor prominencia con que se pronuncia una sílaba que llamamos sílaba tónica con respecto a las del resto de la palabra, que son las sílabas átonas. Así, por ejemplo, en la palabra imagen tengo tres sílabas y es la segunda de ellas la sílaba tónica, imagen. O en la palabra arancel es la tercera de ellas, la que recibe esa mayor prominencia articulatoria y por lo tanto es la sílaba tónica, arancel. Por su parte, la tilde es un signo gráfico, una rayita que se usa para marcar la sílaba tónica, pero no siempre. He ahí el problema, que unas veces hay que marcarlas y otras veces no. Ahí tenéis dos palabras que sí llevan tilde, técnica o aragonés. Vamos a ver cuándo tenemos que poner esa tilde. La primera regla básica que quiero destacar es cuando no hay que ponerla. Es decir, jamás llevará tilde una vocal que sea átona. Solo puede llevar tilde una vocal si es tónica. En la palabra estaréis, la vocal tónica es la E. Por lo tanto, jamás podría llevar tilde la I, que es átona. Comieron. La tónica es la E, como veis que está ahí señalado. No podría llevar tilde la O. O examen. La sílaba, la vocal tónica es la A, por lo tanto, no podría llevar tilde esa E. ¿Vale? Seguimos. Distinguimos los tipos de palabras según el acento, es decir, según cuál sea su sílaba tónica. Tenemos, en primer lugar, las palabras monosílabas. En general, no se acentúan, salvo en los casos de la llamada tilde diacrítica, que vamos a ver un poquito más adelante. Y luego están las palabras polisílabas, es decir, con más de una sílaba. Y aquí distinguimos pues cuatro tipos que ya sabéis y ya conocéis. Agudas, cuando la tónica es la última. Anís lleva tilde, reloj en cambio no lleva. Las dos son agudas. Llanas, botella o lluvia. Esdrújulas, sésamo o médico. Y sobre esdrújulas, cuéntaselo, mándanoslo. Esto lo sabéis y lo habéis estudiado desde la educación primaria. Vamos con las reglas generales de acentuación, que también las conocéis. En cuanto a las palabras agudas, llevan tilde cuando terminan en vocal o en consonante N o S. Ahí tenéis unos ejemplos. Melón termina en N, por lo tanto lleva tilde. Entregó termina en vocal, por lo tanto lleva tilde. Verás termina en S, por lo tanto lleva tilde. Sin embargo, oficial termina en L, no lleva tilde. Salir termina en R, no lleva tilde. Almoraduj termina en J, no lleva tilde. No lleva tilde las palabras agudas si terminan en Y, como estoy, Uruguay, ¿vale? Y tampoco la llevan si terminan en un grupo consonántico, como snobs, zigzags o mamuts. Vamos con las palabras llanas. Estas, la tónica es la antepenúltima, perdón, la penúltima, llevan tilde cuando terminan en consonante distinta de N o S.
Cárcel lleva tilde porque es llana, termina en L. Cóndor lleva tilde porque es llana, termina en R. Sin embargo, pista no lleva tilde porque es llana y termina en vocal. Saludos no lleva tilde porque es llana, termina en S. En cuanto a las esdrújulas y sobreesdrújulas, que son las que llevan la tilde en la antepenúltima o en la anterior, aquí la regla es bien fácil. Llevan tilde siempre. Aquí no hay dudas, ni excepciones. Archipié, lago, palabra esdrújula, lleva tilde. Endémico, palabra esdrújula, lleva tilde. Diciéndonoslo, palabra sobre esdrújula, lleva tilde. Téngasele, palabra sobre esdrújula, lleva tilde. En cuanto a las palabras monosílabas, decíamos antes que en general no llevan tilde, salvo en los casos de la llamada tilde diacrítica, es decir, tilde que sirve para distinguir un monosílabo cuando tiene una categoría gramatical u otra. Por ejemplo, él, cuando es pronombre, lleva tilde, cuando es artículo, no. Tú, cuando es pronombre, lleva tilde, cuando es determinante, no. Te, cuando es sustantivo, lleva tilde, cuando es pronombre, no. De, del verbo dar, lleva tilde. De, preposición, no lleva tilde. Mi, cuando es pronombre, lleva tilde. No la lleva si es determinante. Si, lleva tilde si es adverbio o pronombre. Si, no lleva tilde si es conjunción. Se, cuando es una forma del verbo saber o del verbo ser, lleva tilde, frente a se como pronombre que no lleva tilde. Más lleva tilde cuando es adverbio, no lleva tilde cuando es una conjunción equivalente a pero. Y ojo, porque nunca lleva tilde el pronombre ti. Cuidado porque por analogía con mi y sí, que sí llevan, a veces se nos escapa ponerle tilde también a ti, pero ti no lleva porque no hay posibilidad de confusión, ya que solo existe uno, que es el pronombre. Ahora vamos con el apartado más complicado de la acentuación en la lengua española, y es cuando se encuentran vocales en contacto, es decir, vocales juntas en una palabra. Las vocales se dividen en dos grupos. Ahí a la izquierda tenéis las llamadas abiertas o fuertes, que son la A, la E y la O, y a vuestra derecha las cerradas o débiles, que son la I y la U. Es conveniente tener muy clara esta diferenciación entre abiertas, A, E, O, cerradas y U, porque de ello va a depender que acertemos siempre a poner tilde cuando es necesario y a no ponerla cuando no lo es. Vamos a ver las posibilidades. Primera posibilidad, se unen dos vocales abiertas. Por ejemplo, AE, AO, EA, OE. Cualquier posibilidad de unión entre dos vocales abiertas. En estos casos, siempre forman un hiato, es decir, se pronuncian en sílabas separadas y se acentuarán o no según las reglas generales de acentuación. Es lo único que hay que tener en cuenta, las reglas generales de acentuación. Por ejemplo, lee. Aquí se encuentra la E con la E. Es un hiato. Esta palabra tiene dos sílabas. La palabra es llana y termina en vocal. Por lo tanto, no lleva tilde. Poema. Oe. Esta palabra tiene tres sílabas. La tónica es la penúltima, es llana y termina en vocal. No lleva tilde.
poético. Aquí tenemos el mismo hiato, oe, pero la palabra resulta ser esdrújula, por lo tanto lleva tilde. Oboe, palabra llana, ya que oe forman hiato, están en sílabas distintas, llana y termina en vocal y por lo tanto no lleva tilde. Continuamos. ¿Qué pasa cuando se unen las dos vocales cerradas? Iu, ui. La iu, ui. Esas son las dos posibilidades que tenemos. Bien, en este caso, las dos vocales se pronuncian en la misma sílaba. Es decir, forman un diptongo, una sola sílaba. Y se acentuarán o no según las reglas generales de acentuación. Ejemplo. Ruido. Ruido. Ahí la tenéis. Dos sílabas. La palabra es llana y termina en vocal. Por lo tanto, no lleva tilde. 21. 21. Ahí tenemos dos diptongos. Por lo tanto, la palabra tiene dos sílabas. La tónica es la última. La palabra es aguda y termina en N. No lleva tilde. Perdón. Lleva tilde. 21. Fui. Monosílaba. Al ser una sola sílaba, uy, la palabra solamente tiene una sílaba, monosílaba, y como hemos dicho, los monosílabos en general no llevan tilde. A ver qué ocurre cuando se unen una abierta y una cerrada. Aquí ya la cosa se complica un poquito más. En estos casos, pueden ocurrir tres cosas. Vamos a ver. Primera cosa que puede ocurrir. Que sea tónica la cerrada, es decir, la I o la U. En esta unión de abierta y cerrada, que sea tónica la cerrada. En estos casos se produce un hiato, es decir, se pronuncian en sílabas distintas y siempre esa vocal cerrada llevará tilde, siempre, independientemente de las reglas generales de acentuación que ahora ya no se tienen en cuenta. Ro, ci, o. ¿Por qué lleva tilde? Porque hay una vocal cerrada junto a una abierta y la cerrada es tónica, lleva tilde. Me olvido de lo demás. Baúl. ¿Por qué lleva tilde? Igual, hay una abierta, que es la A, y una cerrada, que es la U, y la tónica es la cerrada. Fijaos, la palabra resulta ser aguda y termina en L, y sin embargo lleva tilde, pero lleva tilde por el motivo que estamos explicando, porque las reglas generales de acentuación aquí no cuentan. Lo mismo le pasa a país. País. Dos sílabas, la cerrada es tónica, va junto a una abierta, por lo tanto, hiato y tilde. Púa, igual, cerrada con abierta, la cerrada es tónica, lleva tilde y se produce el hiato. En estos casos no se tienen en cuenta las reglas generales de acentuación. ¿Vale? Seguimos. Otra posibilidad. Que sea tónica no la cerrada, sino la abierta. ¿Qué ocurre entonces? Pues ocurre que se mantiene el diptongo, es decir, una sola sílaba, y aquí sí se aplican las reglas generales de acentuación. Por ejemplo, veréis. Aquí la tónica es la E. Entonces, se mantiene el diptongo, la palabra tiene dos sílabas, veréis. Y resulta ser aguda terminada en S, por lo tanto lleva tilde. Vais. La tónica es la A. Se mantiene el diptongo, la palabra resulta ser monosílaba. Ambiente. La tónica es la E, que está junto a la I, se mantiene el diptongo, la palabra es llana y termina en vocal. Tuvierais. Igual, la tónica es la E, se mantiene el diptongo, la palabra es llana y termina en S. Tuvierais.
miramos. Es lo mismo que antes, pero ahora ya la palabra resulta ser esdrújula. Por lo tanto, lleva tilde. Y la tercera posibilidad es que haya una abierta y una cerrada junta y el acento, el golpe de voz, recaiga ni en la cerrada ni en la abierta, sino en otra sílaba de la palabra. Y en ese caso, el diptongo se mantiene y se aplican las reglas generales de acentuación. Por ejemplo, airoso. Ahí tenemos ay. Pero ni es tónica la A, ni es tónica la I. Porque la tónica es otra. Entonces, se mantiene el diptongo y miramos. Como en la palabra llana y termina en vocal. No lleva tilde. Hablasteis. Eis. Ahí la tenéis, juntas. Pero no son tónicas, ninguna de las dos, porque la tónica es blas. Por lo tanto, la palabra es llana y termina en S. No lleva tilde. Continuo. U-O. Juntas. Pero ni es tónica la U, ni es tónica la O. Por lo tanto, la palabra es llana y termina en vocal. Asiduidad. Asiduidad. Uy. Ahí tenéis que se mantiene el diptongo, la palabra es aguda y termina en consonante D, por lo tanto no lleva tilde. ¿Qué ocurre si se unen tres vocales? Como por ejemplo I-A-I, A-O-I, O-I-A. Pues ocurre algo parecido a lo que hemos visto para la unión de dos. Si es tónica la abierta, se mantiene el triptongo. Por lo tanto, se cuenta una sola sílaba. Y se aplican las reglas generales de acentuación. Estudiáis. Esa palabra, como la tónica es la A, se mantiene el triptongo y la palabra resulta que es aguda y termina en S. Tilde. Averigüéis. Igual, tenemos U, E, I, pero la tónica es la E. Por lo tanto, se mantiene el triptongo, la palabra es aguda y termina en S. Otra posibilidad, que es tónica una vocal cerrada. De las tres hay alguna cerrada y esa es tónica. Bueno, pues igual que pasaba con los diptongos. Lleva tilde y no se produce el triptongo. Al igual que en el diptongo no se producía hiato. Taoísta, tilde. Leías, tilde. Hacíais, tilde. Sin tener en cuenta las reglas de acentuación. En el momento que es tónica la cerrada, lleva tilde. Sí o sí. ¿Vale? Y si el acento recae en otra sílaba de la palabra, que no afecte al triptongo, pues se mantiene el triptongo y se aplican las reglas generales. Radioisótopo. Radioí, ahí tenéis el triptongo. IOI se mantiene. La palabra es esdrújula, lleva su tilde normalmente. En cuanto a estas vocales en contacto, hay que reseñar la novedad de que había secuencias formadas por vocal cerrada, IU más vocal abierta, AEO, que en español peninsular, es decir, aquí en España, se pronunciaban como hiato, por lo que se acentuaban como guión, rió, fié, truán. Esto rompe con lo que estábamos explicando antes, porque la estamos pronunciando como hiato cuando en realidad la teníamos que pronunciar como diptongo. En la mayor parte de Hispanoamérica se pronuncian estas palabras como diptongo, es decir, como monosílabos. Es decir, los mexicanos no dicen guión, dicen guión. No dicen rió, dicen rió. No dicen fié, dicen fié. Y no dicen truán, dicen truán. Entonces, no llevan tilde, al igual que no la llevan fue,
pie, dio, etcétera. ¿Vale? Algunos casos especiales de tilde diacrítica. Estamos hablando de las formas qué, cuál, quién, cómo, cuán, cuánto, cuándo, dónde y a dónde. Estas palabras llevan tilde cuando son tónicas. Pueden ser tónicas o pueden ser átonas. ¿Cuándo son tónicas? Bien, pues son tónicas cuando encabezan estructuras interrogativas y exclamativas directas. ¿Qué dijo el locutor? ¿Qué? Tilde, es tónica. ¿Cómo llueve? ¿Cómo? Exclamativo, tónica, tilde. Y cuidado, estas formas no siempre son tónicas, aunque vayan dentro de una oración interrogativa o exclamativa. Por ejemplo, ¿que todavía no lo sabes? ¿Ese qué? No está preguntando nada, es átona, por lo tanto no lleva tilde. O que te mejores, igual. La fuerza de la exclamación no recae sobre el qué, por lo tanto es átono, no lleva tilde. Seguimos con esta lista de palabras. Son tónicas también cuando encabezan estructuras interrogativas y exclamativas indirectas. Aquí es un poquito más complicado porque las directas lo vemos con los signos de interrogación y de exclamación, pero en las indirectas estos signos desaparecen. Y aquí es donde podemos tener alguna duda. Dime cuánto vas a tardar. Es una manera de preguntar indirectamente, por lo tanto, cuánto es tónico y lleva tilde. En el texto se aprecia cómo el autor es tónico y lleva tilde. Hay que ver cuánto ha crecido el niño. Es tónico y lleva tilde. Para reconocerlas, pensad que se trata de proposiciones subordinadas y por lo tanto dependen de un verbo principal. Fijaos en el texto, en los ejemplos anteriores. En dime, di, se aprecia, hay que ver, ¿eh? Dependen de esos verbos. Funcionan como complemento directo, por lo que para reconocerlas podemos sustituirlas por el pronombre eso. Dime cuánto vas a tardar. Dime eso. Complemento directo. Es una manera de reconocer estas estructuras interrogativas y exclamativas indirectas, haciendo la sustitución por eso, ya que funcionan como complemento directo. ¿Vale? También llevan tilde si están sustantivadas mediante un determinante. Es necesario conocer el cómo y el cuándo, son tónicas. No sabemos el porqué de su decisión. Tónico lleva tilde. También en algunas locuciones o expresiones, el qué dirán, no sé qué, a cuál más, quién sabe, no sé cuántos, mira por dónde. Todos llevan tilde porque son tónicos. Y no llevan tilde cuando son átonas. Quien llegue tarde no podrá entrar. En la propia pronunciación, si uno se fija bien, se nota la diferencia entre el quién tónico que hemos visto antes y este quien llegue tarde no podrá entrar. Se ve que no es un quién que sea tónico. Vendrá cuando termine, lo hará como mejor pueda, siéntate donde quieras. Estas proposiciones, las proposiciones que encabezan no son subordinadas sustantivas en función de complemento directo y por lo tanto no se pueden sustituir por eso. Esa es la diferencia con las que hemos visto anteriormente. Y tampoco llevan tilde cuando, aun siendo tónicas, no introducen una estructura interrogativa o exclamativa. Por ejemplo, sois tal para cual. Es tónico, pero no introduce una estructura interrogativa o exclamativa. Cada quien es libre de pensar lo que quiera. Solo salgo de vez en cuando. De tanto en cuanto se dejaba ver en público.
Son formas tónicas, pero no llevan tilde por el motivo ya explicado. Y en algunos casos, la Real Academia Española de la Lengua ofrece la doble posibilidad, es decir, que se le ponga tilde o que no se le ponga tilde. No tengo en quién confiar, no encuentro dónde alojarme, me gusta cómo viste, depende de cuándo llegue, o yo cómo se rompían los cristales. ¿Vale? Porque se puede interpretar como subordinada sustantiva de complemento directo o adverbiales de modalidad. Así que ahí está esa doble posibilidad. Luego también tenemos en español algunas palabras que tienen dos pronunciaciones diferentes y de ahí que puedan llevar tilde o no. Se puede decir periodo o período. Se puede decir alveolo o alvéolo. Austriaco o austríaco. Maníaco o maníaco. Osmosis, ósmosis. Hemiplegia, hemiplegia. Video, vídeo. Adecua, adecua. Palia, palía. Las dos formas son correctas. ¿Qué pasa con los adverbios terminados en mente? Bueno, pues estos adverbios se forman mediante la adición de un adjetivo del sufijo mente, proveniente del sustantivo latino mens, mentis. A efectos de acentuación gráfica, este sufijo no se tiene en cuenta. Es decir, la palabra mantendrá la tilde si la tiene, antes de ponerle el mente, y no la llevará si no la tiene. Por ejemplo, cortés lleva tilde, cortésmente, con tilde. Fácil lleva tilde, fácilmente, con tilde. Rápida lleva tilde, rápidamente lleva tilde. Normal no lleva tilde, pues normalmente tampoco. Breve no lleva tilde, pues brevemente tampoco. En cuanto a la acentuación de las letras mayúsculas, por favor, que esto se os quede bien grabado. Las letras mayúsculas están sujetas exactamente a las mismas reglas de acentuación que las minúsculas. ¿Vale? Las mismas. Las mayúsculas hay que acentuarlas igual que si fueran minúsculas. Secretaría de dirección. Y algunas novedades que ha incluido la Real Academia últimamente, y es que la tilde diacrítica en el adverbio solo y en los pronombres demostrativos este, ese y aquel, dice, a partir de ahora se podrá prescindir de la tilde en esa forma, incluso en caso de doble interpretación. Se podrá prescindir, ¿vale? El solo, por ejemplo. Pero hay muchos lingüistas y profesores que preferimos seguir poniéndole tilde a solo porque se le ve un valor añadido. Es decir, no es lo mismo si digo me tomé un café solo, se puede interpretar que yo estaba solo en el bar o que me tomé un café sin leche. Entonces, o me tomé solo un café. En fin, que puede tener distintos significados si es adverbio o si es adjetivo. Así que el solo como adverbio se puede seguir acentuando. Aunque, como dice la academia, también se podrá prescindir de esa tilde. En cuanto a la conjunción disyuntiva o, dice la gramática de la academia, a partir de este momento la conjunción o se escribirá siempre sin tilde, como corresponde a su condición de palabra monosílaba átona, y con independencia de que aparezca entre palabras, cifras o signos. Antes no se le ponía tilde, salvo si aparecía entre cifras, para que no se confundiera con un 0, 5 o 6. Se le ponía tilde para evitar la posibilidad de confundir la O con un 0. Ahora, según la academia, no se le debe poner tilde en ningún caso. Y así que con esto hemos llegado al fin,
que es una palabra que no lleva tilde porque es monosílaba.